palabra de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Si puedes, salude a los que tiene a su alrededor, dele la bienvenida, hágalo sentir en casa, en familia, y aprovecho de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos, qué alegría que estés conectado, muchas bendiciones. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos y amigos. Continuamos con la serie Viendo la Gloria de Dios, viendo la gloria de Cristo. Gloria a Dios por este maravilloso tiempo. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Recuerdas cómo fueron tus comienzos en tu caminar con Cristo? ¿Y cómo fue que conociste el Evangelio? Yo le soy sincero, conocí al Señor, pero el Señor cada día me ha ido iluminando y llegó un día donde pude decir gracias, Señor, porque ahora comprendo el Evangelio. Por mucho tiempo no lo había comprendido y cada día quiero seguirlo comprendiendo, porque sé que todavía no lo conozco como debiera o como quisiera conocerlo. Pero pienso la primera vez que me invitaron, por ejemplo, a participar de un grupo pequeño. Nunca había ido a una iglesia cristiana, siempre había ido a la iglesia tradicional. Y me acuerdo que tenía 17 años y un amigo del liceo, ya habíamos salido de quinto año, me hace la invitación. Y él sabía que yo tenía muchas preguntas. Y me acuerdo que me mandó un mensaje de texto, en ese tiempo no había WhatsApp. Y el mensaje decía, ya va a comenzar, llegó el que va a presentar la palabra, te invito para que venga. Y él vive como a unas, vivía en ese, o vive a como unas 5 cuadras, y recuerdo que literalmente me fui corriendo. Y me fui corriendo, y yo iba corriendo por la avenida, porque vivía en una avenida en ese tiempo, en la zona oeste, en las Fuerzas Armadas, iba corriendo. Y por dentro pensaba o me preguntaba en mi mente, ¿por qué estás corriendo? Y hoy entiendo que era esa desesperación y esa hambre que Dios estaba poniendo en mi corazón. Yo no puedo decir que era yo, porque la Biblia dice que toda buena dádiva proviene de lo alto. Y porque Él es el único que puede producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero oro a Dios para que cada día podamos amarle más, estar más avivados y podamos seguirle como verdaderos discípulos. Y precisamente de esto es lo que quiero hablar el día de hoy. Y para ello quiero que me acompañen a Juan capítulo 1, versículo del 35 al 51. Ya tenemos varias semanas, ya tenemos más de un mes, solo en el capítulo 1 de Juan. Y hoy, Dios mediante, terminamos el capítulo 1. Ya que les voy a meter un poquito el acelerador y voy a predicar del 35 al 51. Dice así la escritura. El siguiente día, otra vez estaba Juan, pero en este caso era el Bautista, y estaba con 2 discípulos suyos. Versículo 36. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios. Versículo 37 dice que le oyeron aquellos 2 discípulos e inmediatamente comenzaron a seguirlo. Versículo 38, cuando Jesús se vuelve o se voltea, viendo que le seguían, les dijo, ¿y ustedes qué buscan? Ellos le dijeron, rabí, que se traduce como maestro, ¿dónde moras? Versículo 39, Jesús le dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como las 4 de la tarde, que es la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de aquellos 2 que había oído Juan.
a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que se traduce el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Ese es el nombre en arameo que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael a su vez y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46, Natanael le dijo: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48, y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Versículo 51 finalmente, y le dijo: de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Hoy quiero compartir un tema que lleva como título, vamos a ver en la pantalla: verdaderos discípulos del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser verdaderos discípulos del Señor? Y la porción de la escritura que vamos a meditar en esta mañana es muy propicia porque aparecen 5 discípulos del Señor y 5 discípulos que perseveraron, 5 discípulos que permanecieron, que lo vemos a lo largo de la escritura, que permanecieron fieles al Señor. Y podemos aprender de ellos, de cómo nosotros también ser verdaderos discípulos. Es importante aclarar que a Jesús lo siguieron muchos, pero muchos de ellos, entre comillas, no eran verdaderos discípulos, al igual que sucede hoy en día. ¿Cómo sabemos eso? En el siguiente capítulo, en Juan 2:23, miren lo que dijo Jesús. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre. ¿Y por qué? Porque dice que viendo las señales que el Señor hacía. Pero mire lo que dice el 24. Pero Jesús mismo, ¿qué dice? No sé qué. Jesús no se fiaba de ellos. Ya va, volvamos al versículo 23. Ok, ellos creyeron por las señales, versículo 24. Pero dice que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque Él los conocía a todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Él es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y Él conoce a cada uno de nosotros. Sabe quiénes somos de Él y quiénes no. Quiénes son verdaderamente sus ovejas. Ellos le seguían, pero no eran verdaderos discípulos. Eran de esos que creyeron por un tiempo, pero que después dejaron de creer, como aparece en Juan 6. Dice que aquel día, en Juan 6, muchos dejaron de seguirlo y le dijeron: dura es esa palabra, ¿quién podrá soportarla? Y a partir de aquel día, muchos ya no le seguían. Porque Jesús sabía quiénes eran verdaderamente y quiénes no. Por eso, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón principal por la cual yo estoy aquí hoy? ¿Qué es lo que hace que yo verdaderamente venga al Señor? ¿Vengo por una señal
Vengo por un milagro. Vengo solamente para que Dios me dé esto o me conceda aquello. Esa no debe ser realmente nuestra motivación. La verdadera motivación del Evangelio es que yo debo venir a Él porque Él es el Dios creador, Él es el Dios redentor. Y que la razón por la cual yo venga sea porque le amo, porque le conozco. Hermano, esto es muy importante. Por mucho tiempo, hubo un tiempo que duramos mucho dando comida. No es que yo esté en contra de dar comida, en lo absoluto. Pero así como muchos venían, muchos se iban. Como dice el Señor, venían por la comida que perece. Otros porque hacíamos simples eventos. Entonces si usted dice que es el Día de la Madre y que hay una actividad especial para las madres y sorpresa para las madres, ahí viene la gente. ¿Habrá una motivación más grande que Cristo? No debe haberla. Si Cristo no es lo que me atrae, entonces no eres un verdadero discípulo. Si Cristo no es lo que te atrae, no eres un legítimo discípulo. Ayer estábamos en una reunión con Ancla Kicks, con los maestros, para que cada día lo que ellos reciban allá sea cada día conforme al Señor y sean discipulados. Y hablábamos de que, bueno, orando para tener un aire acondicionado para los niños, en el nombre del Señor. Y decíamos, el que viene aquí viene porque quiere, y viene porque lo atrae el Señor. Porque hay lugares donde deben haber lugares mucho más cómodos, con butacas tipo cine, con los super aire acondicionados. Y ojo, no es que estemos en contra, pero esa no debe ser la verdadera razón. Porque si estuviéramos debajo de un árbol, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que te hace ir? Y la razón debería ser la misma: Cristo, su palabra. Hay lugares que diseñan con una frase que ellos llaman irresistible. Hazlo tan espectacular que parezca el concierto de Madonna. Al final la gente va a estar brincando y hasta ni siquiera sabe por qué. Luces, cámara, acción, máquinas de humo. La razón principal vuelve a ser la misma. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Es Cristo o es otra cosa? Punto. Traer a la gente para entretenerlas, eso es mortal. Traer a la gente para engañarla, eso es mortal. El verdadero amor te dice la verdad. Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Y esto es un punto que debemos preguntarnos: ¿cuál es la razón por la cual venimos? Y esa es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué razón la gente viene y permanece en la iglesia? Porque aquí viene otro punto. Si tú atraes a las personas con mentira, vas a tener que mantenerlo siempre en mentira. Ven y recibe esto. Ven y Dios te dará esto. Ven y recibe tu milagro. Para empezar, ¿quién eres tú para determinar que va a suceder un milagro o no, si eso es soberanía divina? No, ven y esto, ven y aquello. Hermanos, es la invitación del Evangelio. Y los que son ovejas van a oír el mensaje y le van a seguir. El Señor conoce quiénes son suyos. Yo debo internalizar esto. ¿Cuál es la razón principal por la cual yo estoy aquí? ¿Vengo solo por un milagro? ¿Vengo solo para que Dios me conceda algo? Y la pregunta es, ¿y qué tal si no lo recibieras? ¿Dejarías de venir? Entonces lo que te atrajo nunca fue Cristo, fue tu propio egoísmo.
No, yo vengo porque quiero ser sanado. Si no, no vengo más. Eres un egoísta, no amas a Cristo. Te amas es a ti mismo. Tu Dios eres tú mismo. Punto. No, vengo para que Dios me prospere. Eres un egocéntrico. Piensas como cualquier persona que no conoce a Dios. Sigue los deseos del mundo. Lo que quiere el mundo. Fama, riquezas, vanagloria. Lo mismo que le ofreció Satanás. Te daré los reinos de la tierra, te daré esto, te daré aquello. Jesús nunca le ofreció a nadie eso para llamarlos. Al contrario, les decía, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen su nido, pero sepa que el que me sigue, yo ni siquiera tengo dónde voy a pasar esta noche. Te estoy hablando del creador del cielo y de la tierra. Y les dijo, ni siquiera tengo dónde reposar mi cabeza. Toda otra invitación es una falsa invitación. Y hay gente que canta canciones muy emocionales diciendo, sí, Señor, tú me lo has prometido. ¿Pero tú has prometido qué? No hay una promesa que Dios diga que va a sanar de una enfermedad. Todos los días mueren cristianos y vamos a la presencia de Dios porque, como dijo Pablo, nuestra mayor bendición es estar en Cristo. El morir es ganancia, el vivir es Cristo. La pregunta es, ¿dónde tienes puesta la mirada? ¿En este mundo o en las cosas de arriba? Oro para que cada día pongamos nuestra mirada en las cosas eternas y no en las cosas temporales o pasajeras. ¿Cuántos toman esa palabra? Entonces la pregunta neurálgica es, ¿qué es lo que verdaderamente me atrae? ¿Qué es lo que verdaderamente hace que yo siga a Cristo? Porque le conozco, porque le amo, porque quiero amarle cada día más, porque Él es mi Dios, quien merece toda mi y exclusiva adoración. ¿Cuántos toman esa palabra? Ok, continuamos. Y vamos a aprender en esta mañana 3 características de un verdadero discípulo. Creo que este es un mensaje importantísimo, porque yo quiero ser como estos 5. A propósito, ¿quiénes son los 5 discípulos que aparece en Juan 1 del 35 al 51? Vamos a mencionarlos, a ver. Número 1, Juan. Explícitos dice Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael. Pero como Juan escribió el Evangelio, una de las formas de Juan es que él nunca se menciona a sí mismo. Lo más que hace mencionarse es el discípulo amado. Entonces cuando dice que Juan el Bautista tenía 2 discípulos y uno de ellos era Andrés, lo que estaba dando a entender es que él era el otro discípulo. Entonces vemos a Juan y a Andrés. Luego vemos a Simón, que era hermano de Andrés, y a quien Andrés invita. Vemos a Felipe, y Felipe vemos que invita a su vez a Natanael. 3 características de un verdadero discípulo. Vámonos al versículo 35. Juan 1:35. Dice, el día siguiente, otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Versículo 36. Y mirando a Jesús dijo, dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista sabía que él era aquel Cordero que venía como sacrificio para expiar nuestros pecados. Y le oyeron aquellos 2 discípulos, y mire la primera característica de un verdadero discípulo. Siguieron a Jesús. ¿Cuál es la primera característica de un verdadero discípulo? Seguir a Jesús. ¿Sabes qué significa seguir en griego? Seguir. Sí, seguir. Caminar detrás de Él. Pero, ¿qué significa esto, hermanos?
significa que yo voy a imitarle, que yo voy a andar como Él anduvo, que yo voy a vivir como Él. Porque luego en el versículo 38, Jesús se voltea y los mira y le pregunta, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron rabí, que se traduce maestro. Pero este maestro no es como el maestro de hoy en día, porque uno va a una clase y el maestro dice, bueno, hoy vamos a ver la materia de cálculo, pero terminaron las 2 horas, chao, y se va, se desentiende. Pero un rabí no. Un rabí era un maestro, pero a tiempo completo. Era un maestro, pero de la vida, que te iba a enseñar cómo vivir, cómo andar, cómo caminar, cómo hablar, cómo actuar, tu conducta, tus pensamientos, tus palabras, tu forma de vivir. Y el hecho de que ellos le dijeran rabí, ellos le estaban reconociendo como alguien a quien ellos deseaban seguir. Y la pregunta fue, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Pero una de las traducciones es, ¿dónde permaneces? Y esa es una palabra muy clave a lo largo del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan, porque el Señor dice, el que permanece en mí, como yo en él, es un verdadero discípulo y dará fruto. ¿Dónde moras? Un compañero de cuarto, imagínense, iban a ser compañero de cuarto, nada más y nada menos que del Creador del universo. Y esto es una pregunta clave, porque un verdadero discípulo quiere intimar, quiere permanecer en intimidad con su rabí. Nadie puede ser discípulo si no intima. ¿Cómo es eso? Muchos pueden venir a la iglesia, se sentaron y se fueron. Voy, me siento, me voy. En el fondo quisieran que nadie me pregunte nada, que nadie me interrogue, que nadie se acerque a mí. ¿Por qué? No hay que ser muy espiritual para saberlo. No quiero que se entrometan en mi vida. No quiero que se inmiscuyan en mi intimidad. Yo quiero vivir con mis propias formas y convicciones. Ojo, muchas veces, porque venimos golpeados de otras iglesias. Esa es la verdad. Muchas veces fuimos abusados y uno viene, como dice en nuestro argot popular, picado de culebra. Cuando uno viene ya picado de culebra, uno ve un bejuco y ¿qué? Se asusta, ¿no? Uno viene como con cierto trauma. Pero otros simplemente porque no quieren que nadie se inmiscuya. Porque la naturaleza del ser humano, una naturaleza caída, es que es autónomo e independiente. Pregúntale a los hijos cuando están en su etapa de rebeldía, ¿qué es lo primero que te dicen? No te metas en mi vida. Yo hago lo que yo quiera. Yo sé muy bien lo que hago. Me vas a venir otra vez con lo mismo. O sea, soy autónomo y soy independiente. Y muchos adultos ven la misma actitud, ¿eh? Y después se preguntan, ¿por qué mi hija será así? Esa es parte de la condición caída del hombre. Pero te voy a decir algo, y esto me lo estoy diciendo, y lo bueno es que queda grabado, que cuando lo estoy predicando, se lo estoy diciendo con miedo. Te dirá, pastor, usted, miedo. Usted no tiene que predicar fe. Sí, pero también siento miedo muchas veces. Y siento miedo de esto que les estoy diciendo y ya les voy a explicar por qué. Porque yo sé que yo necesito como pastor intimar más
como discípulo, porque aunque yo soy pastor, también soy discípulo. Yo también soy oveja. Hoy en día eso casi no se oye, porque hoy te presentan a los superpastores, los supermanes. Y ellos te van a decir frases como: ¿cómo te atreves a decirle esto al ungido de Jehová? Como que ellos se creen superior al resto de los cristianos. Esa no es la posición bíblica. Si alguien tiene ese pensamiento, salga corriendo de ahí, porque eso no es una iglesia bíblica. Nosotros debemos ser vulnerables. Y la Biblia nos enseña a darnos cuenta los unos a los otros. Eso nos llama a vivir una vida en transparencia. Todos estamos en un proceso, yo también. Yo como pastor, yo debo pastorear con misericordia también y verdad, pero nunca me puedo saltar la misericordia, porque yo sé que también Dios tiene mucha misericordia de mí. Y tengo, gracias a Dios, un sumo sacerdote que también se hizo, que es hombre, porque Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y experimentó también las mismas situaciones de la carne, solo que aunque fue tentado, nunca cometió pecado. Y este es un punto bien importante, porque todos debemos intimar, todos debemos, y esa es una posición y una tarea que tengo. No me puedo alejar, yo necesito estar cerca y necesito intimar y que intimen conmigo, porque Dios muchas veces me va a tratar a través de ustedes y va a tratar conmigo. Y es necesario, porque no se puede ser discípulo sin intimar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Excelente. Ese no es un discípulo. Un discípulo necesita tener un grupo íntimo, un grupo de confianza, de hermanos en la iglesia, donde nos sirvamos unos a otros, donde nos amemos unos a otros, donde podamos ser enseñados, corregidos unos a otros, donde podamos pedir oración. Por lo menos los martes oramos unos con otros, y yo también hago mi círculo con mis hermanos, vamos a orar, y cada uno presenta su petición y después cada uno ora por todo. Y a veces hay hermanos que tienen poco tiempo y yo les digo cuál es mi petición de oración para que oren por mí. Y les digo: mira, tengo esta debilidad, tengo esta lucha, tengo esta situación difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos ser vulnerables. Todos somos ovejas, todos somos discípulos. Que por su gracia Dios me llamó al ministerio y me halló fiel para servirle como pastor. Gloria a Dios. Eso es por su gracia, no por mis méritos, por su gracia. Pero todos debemos intimar. Todos debemos intimar. Tú no puedes venir y salir corriendo. Mientras tú hagas eso, tú no te estás comportando como un verdadero discípulo. Vienes a la iglesia y no sé, te dicen Need for Speed porque quieres salir corriendo. Quieres salir volando. No, tú necesitas rodearte de hermanos. Pero el problema es que muchas veces no queremos ser expuestos. Tú eres verdaderamente lo que haces en tu intimidad. Por eso necesitamos ser vulnerables. Y la iglesia, como lo prediqué en una serie el año pasado, no somos una boutique, somos un hospital. Y tenemos que ser vulnerables. No nos podemos escandalizar. Podemos llorar, podemos sufrir y dolernos del pecado, pero no para estar condenando a nadie. Que la persona es disciplinada, pero desde el amor, no desde la condenación. Y no para exponerlo, es para ayudarlo. Porque todos necesitamos ser ayudados. ¿Cuántos están captando el mensaje? Entonces tú necesitas intimar. Tú necesitas hablar de tus luchas, de tus diferencias, si hay que necesitas, no sé, en el matrimonio, en tu intimidad, en la oración, que tienes una lucha. Porque yo te hago una pregunta.
estás siendo tentado por una mujer, hombre, ¿a quién le dices eso para que ore por ti? Hace como 1 año y medio reuní a 2 pastores y le dije, vamos a orar y necesito que oren por mí porque tengo una lucha. Esto yo no lo había dicho. Pero cuando mi esposa salió embarazada, por ejemplo, ya no me atraía en ese momento de la barriga y para intimar con ella. Y yo decía, esto no puede ser. Ojo, yo no quisiera que eso pasara, ¿me explico? De ninguna manera. Pero me pasaba, o cuando estaba muy recién nacido el bebé, el olor a la leche, tampoco eso me emocionaba, ¿me explico, no? Y yo le decía a estos pastores, oren por mí, siento que eso me ha afectado y tengo ya varias semanas que no he estado con mi esposa y no me siento bien por eso, me siento mal. Ayúdenme en oración. Y empezaron a orar por mí y me gustó porque me empezaron a dar unos consejos más cómicos. Pero lo valoré porque son amigos, porque son hermanos. Si tú tienes una tentación, ¿a quién acudes? Si tienes una lucha, ¿a quién le pides oración? O sea, tú no te puedes meter en una cápsula, en una cabina, en una burbuja, porque entonces, ¿cómo eres ayudado como iglesia? Si tienes una necesidad, pide ayuda. Claro, la principal ayuda es la ayuda espiritual. Porque no me van a llegar pastor, tengo una ayuda, necesito comprar un colchón, necesito comprar una nevera, necesito pagar aquello, necesito pagar. Obviamente esa no es la ayuda que yo te puedo dar. Si no te la, Dios pudiéndote dártela, no te la da muchas veces porque tiene sus razones y propósitos. Yo no soy Dios. Pero sí podemos orar unos a otros en estas ayudas espiritual. Mire, esta semana ocurrió algo que me causó un dolor como usted no se imagina. Un profundo dolor que me ha tenido meditando, que me ha tenido hablando con mi esposa muchísimo, muchísimo. Y me la paso meditando en eso, me reúno con pastores, llamo a pastores amigos y le hago preguntas, indago teológicamente, reviso confesiones, le pregunto a otro pastor, a otro, y gente letrada, preparada, pero pidiendo consejo, ayuda. Porque esta semana salió la noticia de un pastor que yo tenía siempre como alta referencia. Un pastor de 73 años, una eminencia, un erudito, uno de esos hombres que si a mí me preguntaban, mencióname 10 pastores que tú quisieras imitar, era uno de ellos. Y lamentablemente salió la noticia esta semana que la junta de la iglesia habló acerca de su conducta porque este pastor tenía 5 años en adulterio. De 73 años. Eso causó un dolor para mí tan grande porque es una de las personas que uno muchas veces admiraba. Y uno dice, y ojo, yo no digo esto para juzgarlo condenatoriamente porque no me corresponde a mí, más bien oro por él. Y mi oración es que se arrepienta. Que se arrepienta. Esa es mi petición delante del Señor. Pero me he hecho preguntas hasta, ¿será que ese hombre verdaderamente conoció a Dios? ¿O hasta qué punto alguien puede durar un tramo tan largo con el entendimiento que tiene y caer en ese nivel de abismo y de letargo espiritual? Tenemos que ser vulnerables. Tu esposa tiene acceso a tu teléfono, a tu vida íntima, a indagar. Y no me vengan con el cuento, hermano, porque usted tiene una clave de ser a su esposa. Si no, usted está ocultando algo, punto. Eso no tiene otra explicación. Así se moleste conmigo porque no es sano y no está bien. Tenemos que andar transparente. Y la persona que más está cerca de mí es mi esposa. A quien yo más debería darle cuenta de todo es a mi esposa.
Y yo le dije a ella, mi amor, todos los pecados son terribles, pero el pecado de la inmoralidad sexual tiene una característica, que es sumamente destructivo. Dice Proverbio que es una afrenta que nunca será borrada, es una vergüenza que nunca será borrada. Y dice Pablo a Timoteo y en Tito que lo descalifica del ministerio. No puede una persona, habiendo caído en adulterio, seguir pastoreando. Si está ahí, está ilegítimamente. Ilegítimamente, lo dice la Escritura. Pero como hoy en día, lamentablemente no sucede eso. ¿Y por qué no sucede eso? Por la sencilla razón de que cuidan más su posición que verdaderamente someterse a Cristo. Y por eso usted lo ve muchas veces que siguen pastoreando. Pero eso no son verdaderos pastores. Es triste y lamentable. Tengo miedo porque si yo lo miraba a él y lo veía así como años luz lejos por delante, eso hace que yo debo cuidarme más. Porque el principio bíblico es el que esté firme, cuídese de no caer. Porque ¿cuál fue el que terminó cayendo? El que un día pensó y creyó, no, eso, ya yo no estoy para eso, ya yo estoy en otros niveles. No, el que se muestra confiado e indolente es el que termina cayendo. En cambio, el sabio ve el mal y se aparta. Por eso Proverbio llama que el que comete este pecado es un necio, es necedad, termina nublando su entendimiento, encegueciéndolo por completo. Necesitamos darnos cuenta unos a otros y yo necesito ser lo más transparente. Y yo le dije a mi esposa, esto nos debe cuidar a los dos, porque una locura, una tontería nos descalifica. Y eso destruye el ministerio, destruye la reputación, destruye un matrimonio, destruye a los hijos, destruye la finanza. Porque este pastor tenía libros, conferencias, invitados, las editoriales. Ya nadie lo va a invitar para ningún lado. Debe ser restaurado si él se deja. Y debe ser restaurado para ser miembro de una iglesia. Pero para ser anciano o pastor, no debería. Hermano, necesitamos intimar. Y yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Tú eres un agente secreto que viene y te va y que no intima? Y eso uno lo ve porque a veces hay personas que hasta uno como pastor los quiere saludar y no quieren. Evaden, se van, evitan. O sea, hermano, tú tienes que tener comunión con la iglesia. Unos con otros. Pastores, que vengo herido. Bueno, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a buscar al Señor. Pero es la iglesia de Cristo. No se puede tener comunión con Dios sin tener comunión con su iglesia. Y esto se lo digo a todo nivel. Porque a veces hay gente que puede tener 50, 60, 70 años, saber mucho, pero mire, algo que yo he visto, que Dios me guarde y me ayude con su misericordia, que a veces cuando uno va envejeciendo se vuelve terco. Que Dios me libre de eso. Entonces, ¿qué pasa? No, ya yo estudio solo en mi casa, orando. Ay, ¿a qué iglesia vas tú? No, ya yo no me congrego. Yo estoy en contra de eso. Y yo lo he expuesto y lo he dicho. Y se lo he dicho a pastores de confianza que amo y le he dicho, pero yo no veo bien esto. No está bien.
Esa es una de las cargas que tengo, ¿no? Tú no puedes andar solitario. Necesitamos intimar, necesitamos permanecer con el Señor. Necesitamos seguir a Jesús. Pero para seguir a Jesús como discípulo, yo necesito intimar. Yo necesito mostrarme vulnerable. Yo necesito hablarle de mis luchas, de mis problemas. Que pedir oración, o aconsejo, ¿cómo ves tú esto? O aprender, estar de cerca. Uno aprende más de cerca. Entonces, esa posición, no, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo puedo yo intimar un poco más con mis hermanos de la iglesia? ¿Cómo puedo involucrarme más? Una, sirviendo, porque cuando tú comienzas a servir, compartes con otros, le sirves a otros, participar en grupos pequeños. A mí me encantan los grupos pequeños, porque aunque como iglesia crezcamos, los grupos pequeños tienen que estar, porque en los grupos pequeños uno puede abrirse más. Puede hacer preguntas, aclaratorias, dudas. Y ser expuesto. Nosotros no somos infalibles. El único infalible es el Señor. ¿El único infalible quién es? El Señor. ¿Cuántos toman esa palabra? Primera característica de un verdadero discípulo. Sigue a Cristo. Intima con Cristo. Pastor, ¿cómo hoy yo puedo intimar? Nota que las palabras de Jesús en el versículo 39 es vengan y vean. Pastor, ¿cómo puedo yo hoy venir a Jesús y ver? A través de la Escritura. El Señor está invitándonos y nos dice, vengan y vean, conózcanme. Conózcanme a través de la palabra. Y la única manera de yo conocerlo a través de la palabra es por la obra del Espíritu Santo. Porque alguien puede tener un conocimiento intelectual. Yo creo que muchas veces la teología a algunos se les puede volver mortal también. Cuando solo lo buscan por intelectualismo y no por un verdadero conocimiento en amor del Señor. Porque el fin no puede ser la teología, el fin sigue siendo Cristo. El amor a Cristo. Yo quiero conocerlo, yo quiero crecer en teología porque amo a Cristo. El fin debe ser Cristo, no el conocimiento, porque el conocimiento en sí mismo envanece. Y yo a veces he estado con hermanos que saben mucho, pero se creen que son la única Israel. Que Dios nos ayude, que el Señor nos guarde. Yo voy a orar por ustedes. Yo les voy a pedir a todos que siempre estén orando por mí. Porque necesitamos estar orando unos por otros. Yo me comprometo en orar por ustedes. Yo les pido que ustedes oren por mí. ¿Es posible? Gloria a Dios. Primera de Corintios 2:9, refiriéndonos a la obra del Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿no las qué dice? Nos las reveló. El único que puede revelar es el Señor, el Espíritu. Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido, ¿qué dice? El espíritu del mundo, sino que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría de hombre, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Versículo 14, miren esto. Porque el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha conocido a Dios, el que no ha nacido del Espíritu. Ese hombre que la Biblia lo pudiera llamar incrédulo,
lo pudiera llamar incluso no regenerado, no creyente, o incluso algunos son creyentes, pero no han nacido de nuevo, sigue siendo natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque la única forma de que las pueda comprender y entender es porque el Señor se las revele. Por eso usted a veces le habla a alguien y le vuelve a hablar. Y lo que te va a decir que es lo que tú estás es loco. ¿Cuánta gente ha conocido usted que le dijeron alguna vez loco? No, tú lo que estás es loco, chico. Claro, Pablo dice, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque la única forma que lo disciernan es espiritualmente. Si no nace espiritualmente, no lo va a entender. Pastor, sí, está muy bien lo que dices, pero no lo comparto, tranquilo. Yo no te vengo a convencer. Mi tarea es presentar la palabra. El único que te puede convencer es el Señor. ¿Cuántos toman esa palabra? Segunda característica de un verdadero discípulo. ¿Cuál es la primera? Seguir a Jesús. Y eso implica intimar. Segunda característica, versículo 39. Juan 1:39. Vengan y vean. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como las 4 de la tarde. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, mira, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Lo primero que hizo Andrés fue llamar a Simón Pedro. Lo primero que hizo Felipe fue llamar y buscar a Natanael. Segunda característica de un verdadero discípulo, trae a otros a Cristo. Usted dice, pero ¿por qué? Porque eso lo va a ver usted en los discípulos verdaderos, cómo los discípulos se multiplican. La pregunta es, ¿de qué hablas tú? A mí me encanta, dice alguien, a mí me encantan los carros. Otro, a mí me encanta la comida. Otros, me encanta el fútbol. ¿Y de qué hablan? Del Madrid, del Barcelona, de Cristiano, cuando estaba, o no sé, qué sé yo, de otro jugador, de la Vinotinto. No, de un cantante, de Cancerbero, no sé. Estaba con los jóvenes en estos días, no, pastor, mire, tiene que escuchar esta música. Y este cantante se murió, pero sí sabía lo que iba a pasar. Casi que, bueno, no sé, casi que le prendí una vela. Trae a otros. ¿Qué dice alguien cuando le gusta un concierto? Es más, viene Luis Miguel, vámonos al concierto de Luis Miguel. Yo compro la entrada, nos compramos la franela. ¿Por qué? Porque invitan a otros, ¿sí o no? ¿A cuántos has invitado para que conozcan a Cristo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿De qué es lo que más hablas? Porque eso dice qué es lo más importante para ti. Cuando tú amas algo, cuando tú amas a alguien, tú quieres que todos lo conozcan. Tú quieres que todos lo experimenten, lo vivan, lo disfruten como tú. Hoy en día hay grupos de todo. No, yo tengo Mitsubishi, está el club de Mitsubishi. No, yo juego, a mí me gusta el tenis, está el club de tenis. No, pádel, yo soy el club de pádel. No, yo corro, yo estoy en el club de los que corren. No, me gusta manejar moto, estoy en el club de motos. O sea, todo el mundo, mire, cada quien se asocia. La pregunta es, ¿a quién invitas tú? Estás trayendo a otro a Cristo. Y yo no te estoy diciendo esto simplemente como para que un activismo de número, no. Es que es lo natural. El que es discípulo va a hablar de Cristo.
porque ama a Cristo, porque disfruta a Cristo, porque quieren que los demás también conozcan a Cristo. Y creo que es algo que todos debemos preguntar. Y ojo, cuando yo me convertí en esa edad, yo invitaba a mis amigos a jugar básquet y después los invitaba a la iglesia. A los de la universidad los invitaba a la iglesia. Y es algo que nunca podemos perder, miren. Nosotros debemos tener comunión con los hermanos, debemos amar a los hermanos, pero nunca pierdas la oportunidad de socializar con no creyentes. Nunca pierdas la oportunidad de hablar con un vecino que no sea cristiano, con un amigo, con alguien del trabajo que no sea cristiano, porque esos son los que hay que ganarnos también, hermanos, para Cristo. Ojo, cuando digo ganar no es que yo me lo gano, no, me refiero a predicarle, hacerle la invitación, evangelizarlo, presentarle a Cristo, ganar amigos para el reino, como lo dice la Escritura, para ser más bíblico. Ganar amigos para el reino. Entonces no podemos tampoco, pero la idea no es que al final, no, sí, yo tengo amistades que no son porque yo quiero ganarlo y al final tú terminas siendo ganado más bien. En vez de tú influenciar a ellos, ellos te terminan influenciando a ti. Que tú sigas siendo siempre cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia. No podemos llevar una dualidad, hermanos. Si somos de Cristo, debemos permanecer en Cristo y delante de ellos una oportunidad de predicarles a Cristo. A veces no te van a comprender, a veces te van a decir, ay, tú sí eres aburrido. Y si vas para la playa y te vas a bañar de esa forma, no, bañate con nosotros, mira. Ponte más bien algo así. La gente habla así, siempre va a hablar. Pero nosotros no lo hacemos para el hombre, queremos hacerlo para Dios. Esto es un punto donde nosotros estamos llamados cada día a reflejar a Cristo en todo. Esa es la meta, ojo. Todos estamos en construcción. Somos imperfectos, por eso todos los días necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos transforma a su imagen. ¿Cuántos toman esa palabra? Y es más, ese es el evangelismo más efectivo. Ese es el evangelismo más efectivo. Y eso lo he visto siempre, a lo largo de la historia bíblica, eclesiástica. Muchas veces me paraba en un autobús a predicar. Y lo hice porque a veces sentía temor. Y decía, no, tengo que ser valiente en el Señor y voy a predicar. Y me paraba en el autobús. Se bajaba el que vendía tostón y después me paraba yo. Y les predicaba. Prediqué en muchos lugares así. Pero realmente el más efectivo, ¿sabe cuál es? El relacional. Y eso yo lo veo cuando bautizamos a alguien en agua. Y usted le pregunta, ¿y cómo conoció al Señor? ¿Cómo llegó a la iglesia? Me invitó mi amigo tal, me invitó mi vecina tal, tal persona me trajo. ¿Sí me agarra la idea? Ojo, Dios puede usar a quien quiere como Él quiere. Incluso el que se pare en la plaza y dice, arrepiéntense, usted va para el infierno porque Cristo viene mañana. Seguramente Dios puede usarlo también y Dios es Dios. Pero el más efectivo realmente es este. No pierdas la oportunidad de predicar a Cristo. No pierdas la oportunidad de evangelizar a otros, de compartir el evangelio. A lo mejor tú dices, pastor, pero es que yo no sé tanto. Mire, ¿qué tanto sabía Felipe en ese momento? ¿Qué tanto sabía Andrés en ese momento? Pero lo que recibieron, mira, conseguí lo hermoso, quiero que lo vean, vengan y véanlo. Ok, yo no te lo puedo explicar con mis palabras, pero ven y velo. Ven a verlo, pues. Pablo dice, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. ¿A cuánto Dios les está hablando en este día?
le presenta a Pedro. Le dijo, tú serás llamado Cefas. Simón, hijo de Jonás, será llamado Cefas, Pedro. Jesús sabía que Pedro iba a hacer un trabajo de liderazgo en la iglesia. Porque luego en Mateo 16 le dice, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Y Pedro utilizó esa llave. En Hechos 2 predicó y se convirtieron 3,000. En Hechos 8 predicó a los samaritanos y se convirtieron. En Hechos 10 a los gentiles predicó y se convirtieron. Le abrió el evangelio a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Y hasta ahí aparece Pedro en el libro de los Hechos. Y luego sale a la parte de la preeminencia en el libro de los Hechos ahora Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro iba a jugar un papel fundamental en la evangelización de la iglesia. En este caso, judíos, samaritanos y gentiles. Versículo 43. Consigue a Felipe, le dice, sígueme. Y luego viene Felipe e invita a su vez a Natanael, que seguramente Natanael es Bartolomé. Son la misma persona seguramente. Pero lo interesante, vámonos al versículo 45, a ver. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. 46. Y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve. Miren que siempre ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita. El hecho de que Jesús le haya dicho que es un verdadero israelita me hace recordar las palabras de Pablo, cuando Pablo dijo, no todos los israelitas son verdaderos israelitas. Porque dentro del pueblo de Israel había un verdadero Israel, porque Dios siempre ha tenido un remanente, un pueblo escogido, un verdadero israelita. Y hace un juego de palabras Jesús, porque le dice, en quien no hay engaño. Porque antes de que Israel fuera Israel, ¿cuál era el nombre de Israel? Jacob. ¿Y qué es lo que significa Jacob? Engañador. Y aquí cuando le dice, este sí es un verdadero Israel, en quien no hay engaño, hay un juego de palabras de Jesús allí. Versículo 48. Y le dijo Natanael, ¿y de dónde tú me conoces? Pero aquí Jesús muestra su conocimiento sobrenatural. Y le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, es decir, algo que solamente sabía Natanael y Dios, en una completa intimidad que solamente Dios y Natanael, Jesús le estaba diciendo, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Hermanos, Jesús conoce todas nuestras oraciones, todas nuestras lágrimas, todo nuestro secreto. Él sigue siendo fiel. Él es fiel y verdadero y digno de toda nuestra gloria, de darle toda la gloria a Él. Natanael queda impactado, versículo 49, y dice automáticamente, Rabí, le reconoció como Rabí. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Miren estas tres, Rabí, Hijo de Dios, Rey de Israel. Es decir, tercera característica de un verdadero discípulo, adora al Señor. Adora al Señor. Como cuando Tomás, después que Jesús resucitó y se le apareció y no estaba Tomás, y le comentaron, el Señor se nos apareció como a las mujeres, y Tomás dijo, no puede ser, a menos que yo meta mi dedo en su hendidura de su mano, creeré, de lo contrario no. Y luego Jesús se aparece y de una vez increpa a Tomás y le dice, Tomás, aquí está en mis manos, si quieres puedes tocarla. Y automáticamente cayó Tomás postrado y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Maravilloso. Versículo 50. Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y la gente a veces se pregunta, ¿y cuáles son esas cosas mayores? Juan 5:20 me da la respuesta. Porque en Juan 5:20 Jesús dice algo similar, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillarán. Verso 21, ¿cuáles? Porque como el Padre levanta a los muertos espirituales y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Soberanía, hermanos. A los que Él quiere da vida. Cosas mayores como el Padre levanta a los muertos y le da vida. Le estaba diciendo cómo la iglesia iba a crecer, se iba a extender, porque luego pasó de Jerusalén a Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y hoy vemos todavía cómo muchos están naciendo, están recibiendo vida gracias a la obra de Cristo. Y finalmente el versículo 51, Juan 1:51, es el primero de los 25 de cierto que dice, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa toda esa frase? Jesús, uno de sus nombres predilectos que más usó fue el de Hijo de Hombre. Casi siempre el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús usó tanto el Hijo del Hombre? Tiene un significado obviamente muy espiritual, pero también a lo mejor él todavía, quien lo escuchaba, no lo comprendía en su totalidad, porque hubo veces, como en Ezequiel, que Dios le habló al profeta y le decía Hijo de Hombre, refiriéndose a un hombre. Pero también Daniel habla de un Hijo de Hombre de una forma divina. Por eso Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Veamos el caso de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que como con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, refiriéndose al Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado a este dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y finalmente, Génesis 28:10, porque dice ángeles que descienden y ascienden. ¿De qué estaba hablando? De la visión de Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Dice que tomó de las piedras y puso la piedra de cabecera y se acostó. Tuvo que haber tenido mucho sueño, ¿verdad? Para utilizar la piedra de almohada. Versículo 12. Y soñó, y vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, lo cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15.
he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vaya y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Perdón, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16. Y despertó Jacob y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17. Y tuvo miedo. Ni es la expresión de Jacob, sabiendo que ahí estaba el Jehová. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Miren lo que causaba el saber que Dios estaba allí. Porque sabían que Dios es un Dios santo, 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 digno de ser reverenciado, digno de ser temido. No es ese Dios que muchas veces nos han predicado erróneamente, donde algunos no saben cómo referirse al Señor. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y por eso puso aquel nombre, versículo 18, ¿qué nombre puso? En el 19 creo que dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora, ¿qué significa aquello, hermano? Dice Juan 3:13 que nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esa escalera no es para que yo suba a Dios. Esa escalera primero es que Dios descendió y se hizo hombre para salvarnos y llevarnos al Padre. Porque nadie puede llegar al Padre sino a través del Hijo. Cristo es el que descendió. Jesús es nuestro Betel, donde podemos encontrarnos con Dios, donde sabemos que toda la ayuda proviene del cielo. Cristo es el cumplimiento del sueño que tuvo Jacob, de la promesa que le dio a Jacob. El cumplimiento del sueño de Jacob, de la escalera entre el cielo y la tierra. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, hoy oro para que podamos convertirnos en verdaderos discípulos del Señor, que le sigamos íntimamente, que podamos traer a otros a Él y que podamos adorarle siempre en espíritu y en verdad, porque Él es digno de que le adoremos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar de pie. ¿A cuánto Dios les ha hablado en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Cristo? Yo creo que tenemos que arrepentirnos hoy, porque no hemos sido los discípulos que debemos ser. Creo que debemos arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Que podamos convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Pero no quiero que salgas de aquí. Wow, qué prédica, Dios me habló, sí, estuvo buena, sí, de verdad espectacular. Pero que pasen los días y que todo siga igual. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que retengamos la palabra, la atesoremos y que la podamos poner por práctica. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo tengo un ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré.